Viernes, 11 de abril de 2025. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 5. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital, 203-0237. Tipo, jurisprudencia. Delito cometido en contra de los animales. Métodos crueles. Hechos. Una persona dejó trozos de salchichas envenenadas para que 3 caninos los consumieran. 2 de ellos murieron mientras que el tercero logró sobrevivir con lesiones. Por ese hecho, la persona fue condenada en primera y segunda instancias por la comisión de 3 delitos cometidos en contra de animales agravados. Inconforme, la persona sentenciada promovió un juicio de amparo directo en el que el Tribunal Colegiado de Circuito del Conocimiento concedió la protección constitucional a la persona sentenciada. Al considerar que la agravante relativa a la utilización de métodos crueles en la realización de los actos de crueldad animal, que conforma el tipo básico, constituía una doble sanción por el mismo hecho. En desacuerdo, el dueño de los caninos interpuso un recurso de revisión de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al que se adhirió la persona quejosa. Criterio jurídico. No se actualiza la prohibición de sancionar 2 veces la misma conducta penal que deriva del artículo 23 constitucional. Cuando se impone una sanción más severa en los delitos cometidos en contra de los animales, si se realizan con la agravante de utilizar métodos crueles. Lo anterior. Debido a que los métodos crueles constituyen circunstancias a través de las cuales se ejecuta el delito básico y revelan un mayor grado de desprecio y desvalor del bien jurídico que es el bienestar de los animales. Por lo que el artículo que regula esa agravante no vulnera el principio non bis in idem. Justificación. En el contexto de los delitos cometidos en contra de los animales, la conducta típica básica puede actualizarse con la realización de un acto de maltrato o uno de crueldad, cuya diferencia radica en que el primero ocurre cuando una acción u omisión causa dolor o sufrimiento sin necesidad de una intención, mientras que en los actos de crueldad, hay una voluntad de causar ese dolor o sufrimiento, incluso buscando placer o beneficio. De esta manera, la agravante consistente en la utilización de métodos crueles no sanciona la acción voluntaria de ocasionar un dolor o sufrimiento porque ya se encuentra prevista en el tipo básico, sino el empleo de un mecanismo que incremente el daño físico y psíquico del animal, lo cual no solo afecta de manera adicional su bienestar, sino que también desvaloriza en mayor medida el respeto a su dignidad, lo cual termina por impactar la percepción de la sociedad en cuanto a la importancia del respeto, el reconocimiento y las relaciones con los demás seres vivos. Por tanto, el método cruel, entendido como el mecanismo o las formas empleadas para consumar el delito de crueldad animal, previsto en el artículo 246 de Water, fracción 2, del Código Penal para el Estado de Querétaro no vulnera la prohibición de doble juzgamiento por el mismo hecho delictuoso, non bis in idem, que deriva del artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al constituir una circunstancia independiente al tipo básico que las autoridades jurisdiccionales deben valorar caso por caso y no una conducta que esté siendo sancionada doblemente por el legislador. Primera Sala. 2 de 5. Registro digital, 203-0271. Tipo, jurisprudencia. Principio de inmediación en el sistema penal acusatorio. Se vulnera cuando una sentencia es dictada por un tribunal de enjuiciamiento, pero uno de sus integrantes no presenció de manera personal y directa el desahogo de las pruebas. Hechos. En un procedimiento penal acusatorio, una de las 3 personas juzgadoras integrantes de un tribunal de enjuiciamiento fue sustituida con posterioridad a que se desahogaran las pruebas en la audiencia de juicio. Luego, el tribunal, con su nueva integración, dictó una sentencia de condena en el asunto. Inconforme, la persona enjuiciada promovió un juicio de amparo directo en el que alegó que se vulneró el principio de inmediación, pues uno de los integrantes del tribunal de enjuiciamiento que emitió la sentencia de condena no presenció el desahogo de las pruebas en la audiencia de juicio. El Tribunal Colegiado de Circuito consideró que no se vulneró el principio de inmediación, pues el juzgador sustituto conoció las pruebas por videograbaciones, y que no tendría sentido una reposición del procedimiento porque las personas juzgadoras que sí recibieron presencialmente las pruebas, votaron a favor del fallo condenatorio. En desacuerdo con la sentencia, la persona sentenciada interpuso un recurso de revisión. Criterio jurídico. El principio de inmediación se vulnera cuando, al dictar una sentencia,
Una de las 3 personas juzgadoras que integran un tribunal de enjuiciamiento no presenció de forma personal y directa el desahogo de las pruebas, pues dicho principio permea en todos los integrantes del tribunal para garantizar el debido proceso, por lo cual debe ordenarse la reposición del procedimiento para reemplazar a los integrantes del tribunal y repetir la totalidad de la audiencia de juicio. Justificación. El principio de inmediación en el sistema penal acusatorio está previsto en el artículo 20, apartado A, fracción 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que toda audiencia se desarrollará en presencia de una persona juzgadora, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Al respecto, la primera sala ha establecido que el principio de inmediación se integra de los siguientes componentes esenciales. 1. La necesaria presencia de la persona juzgadora en el desarrollo de la audiencia. 2. La percepción directa y personal de los elementos probatorios útiles para la decisión. Y 3. Que la persona juzgadora que interviene en la producción de las pruebas personales debe ser quien emita la sentencia en el menor tiempo posible. Desde este enfoque, el principio de inmediación demanda que la sentencia se dicte por el tribunal de enjuiciamiento que ha presenciado el desahogo de las pruebas, sin hacer una distinción sobre la integración unitaria o colegiada del órgano jurisdiccional, ya que el contacto personal y directo con el material probatorio es una exigencia necesaria para fallar el caso. De lo contrario, la sentencia carecería de fiabilidad, vulneraría el debido proceso y la presunción de inocencia. En ese sentido, el principio de inmediación aplica de igual manera para los tribunales de enjuiciamiento integrados de forma unitaria como para aquellos conformados de manera colegiada. Por lo tanto, si una de las personas juzgadoras que integran colegiadamente un tribunal de enjuiciamiento no tuvo conocimiento personal y directo del desahogo de las pruebas durante la audiencia de juicio, se actualiza una grave violación a las reglas del procedimiento, por lo que se debe ordenar que los integrantes del tribunal sean reemplazados y que se repita en su totalidad la audiencia de juicio, de conformidad con el artículo 400 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Primera Sala. 3 de 5. Registro digital, 203-0273. Tipo, jurisprudencia. Secuestro expresa agravado. Las sanciones previstas para las agravantes relativas a su comisión por un grupo de 2 o más personas o con violencia no vulneran el principio de proporcionalidad de las penas. Hechos. Una persona fue sentenciada por el delito de secuestro expresa agravado por haberse cometido por un grupo de 2 o más personas y con violencia, por lo que se le impuso la pena mínima de 50 años de prisión prevista en el artículo 10, fracción, incisos B y C, de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Inconforme, el sentenciado promovió un juicio de amparo directo en el que planteó la inconstitucionalidad de las referidas normas, pues consideró que vulneran el principio de proporcionalidad de las penas establecido en el artículo 22 constitucional. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo, por lo que la parte quejosa interpuso un recurso de revisión. Criterio jurídico. Las penas de 50 a 90 años de prisión procedentes para las agravantes relativas a que el secuestro de la víctima sea cometido por un grupo de 2 o más personas, o que se realice con violencia, establecidas en la Ley General de la materia, dada la gran afectación que producen a la libertad personal de las víctimas, no vulneran el principio de proporcionalidad de las penas establecido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación. El artículo 10, fracción, incisos B y C, de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula una penalidad agravada de 50 a 90 años de prisión cuando el delito de secuestro exprés sea cometido por un grupo de 2 o más personas, o cuando sea realizado con violencia. Dichas circunstancias agravantes corresponden a una afectación grave y trascendental al bien jurídico, que es la libertad personal, que se actualiza cuando es realizado por varias personas, lo cual disminuye las expectativas de defensa de la parte ofendida o, cuando en virtud de la violencia aplicada, se afecte la integridad física o psicológica de las víctimas. Sin duda, se trata de motivos legítimos y razonables para que el legislador asigne un mayor reproche penal. Así, del estudio comparativo entre la pena privativa de libertad prevista para el delito de secuestro exprés agravado, 50 a 90 años de prisión,
En relación con las diversas establecidas para los delitos de secuestro simple y secuestro exprés simple, 40 a 80 años, así como secuestro agravado, 50 a 100 años. Se obtiene que la sanción del secuestro exprés agravado, prevista en la fracción incisos B y C, es proporcional con las que refieren al mismo delito, ya sea en su modalidad simple o bajo diversas circunstancias que también lo vuelven agravado. Además, para justificar la fijación de esas sanciones, el legislador atendió a sus atribuciones en materia de política criminal, a partir de lo cual tomó en cuenta la creciente incidencia en su comisión, la necesidad de combatir el delito de secuestro exprés y la insuficiencia de las penas vigentes, por lo que consideró conveniente incrementar las punibilidades para el delito de secuestro, en este caso, por las importantes afectaciones que produce cuando se comete por un grupo de 2 o más personas, o cuando se ejecuta con violencia, lo cual no es contrario al principio de proporcionalidad de las penas, previsto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primera Sala. 4 de 5. Registro digital, 203-0238. Tipo, aislada. Delito de insubordinación militar. No vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. Hechos: un teniente de infantería fue vinculado a proceso por la comisión del delito de insubordinación, previsto en el artículo 283 del Código de Justicia Militar. Inconforme con esta determinación, promovió un juicio de amparo indirecto en el que reclamó la inconstitucionalidad del tipo penal por ser ambiguo y no permitir a los destinatarios de la norma conocer la conducta que sanciona. El juez de distrito sobreseyó en el juicio de amparo, por lo que el quejoso interpuso un recurso de revisión. El tribunal colegiado levantó el sobreseimiento y remitió el asunto a la Suprema Corte para resolver el problema de constitucionalidad planteado. Criterio jurídico: el tipo penal de insubordinación regulado en el artículo 283 del Código de Justicia Militar, que reprocha la falta de respeto o sujeción debidos a un superior jerárquico, es constitucional porque no vulnera el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad. La norma se desenvuelve en el contexto del fuero militar, que es regido por una legislación apoyada en la estricta disciplina requerida para la formación militar, lo que involucra obediencia y respeto a los superiores. Siendo así, un subordinado, con independencia de su grado de jerarquía, experiencia o instrucción, está en condiciones de prever qué conducta implica falta de obediencia o respeto a los superiores, de acuerdo con la disciplina y la legislación militar. Justificación: el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política del país, establece que el tipo penal debe considerar el contexto de la norma y sus destinatarios, por lo que los tipos penales pueden contener conceptos jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector. Por su lado, la disciplina militar es un principio organizativo de las fuerzas castrenses, el cual trasciende a la esfera interna del individuo y supone un elemento que separa al militar del resto de la sociedad. El Reglamento General de Deberes Militares define a la disciplina como la norma a la que los militares deben sujetar su conducta, la cual tiene como bases la obediencia y un alto concepto del honor, por lo que su objetivo es el fiel y exacto cumplimiento de los deberes previstos en la legislación militar. En ese sentido, el delito de insubordinación previsto en el artículo 283 del Código de Justicia Militar se inserta en un contexto de fuero castrense y solo puede cometerse por integrantes de las Fuerzas Armadas que tengan un superior jerárquico en la escala de grados prevista en la ley, quienes tienen la obligación de conocer perfectamente sus deberes, así como las leyes militares y los reglamentos que rigen sus conductas. Entre estos deberes se encuentran el respeto y obediencia hacia sus superiores, las cuales son consideradas pautas de conducta esenciales para el correcto desempeño de sus funciones, que les permiten cumplir su encomienda constitucional de protección a la seguridad nacional, en términos del artículo 89, fracción B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De tal forma que las pautas de conducta establecidas en la disciplina castrense, que involucran una subordinación jerárquica basada en el deber de respeto y obediencia, como elementos esenciales en la formación y el conocimiento de un subordinado integrante del ejército, lo cual le permite, como destinatario de la norma penal, entender con claridad y precisión lo que implica una falta de obediencia o de respeto a un superior, que es lo que válidamente reprocha el tipo penal. Primera Sala. 5 de 5. Registro digital,
203-0267. Tipo, aislada. Personas morales oficiales. No tienen la calidad de víctima del delito cuando al acusado se le imputa haber recibido dinero en beneficio de un partido político. Artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales. Hechos. Una persona servidora pública fue condenada en un procedimiento abreviado por el delito de recibir aportaciones de dinero a favor de un partido político, previsto en el artículo referido. El juzgado de distrito la encontró responsable del delito, pero la absolvió del pago de la reparación del daño. En apelación se ordenó la reposición del procedimiento a fin de que se le diera intervención a la Secretaría de Hacienda del Estado para darle la oportunidad de demostrar su calidad de víctima por la posible afectación a las finanzas estatales. El juzgado de distrito negó la protección constitucional, contra lo que se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las personas morales oficiales no tienen la calidad de víctima cuando la conducta reprochada al imputado consiste en haber recibido dinero en beneficio de un partido político. En términos del artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 921/2019. Estableció que para determinar si una persona moral oficial tiene el carácter de víctima debe considerarse la naturaleza del bien jurídico lesionado. Si éste es de naturaleza patrimonial o económica, dicha persona moral oficial al ser su titular está legitimada para actuar como ofendida en el proceso penal y en el juicio de amparo. Además, precisó que la protección penal define el contenido de la relación subyacente para determinar si existe un detrimento patrimonial que legitime a la persona moral oficial a acudir al juicio de amparo como víctima en el proceso penal. Al aplicar esas consideraciones al supuesto en el que la acusación de la conducta típica prevista en el artículo 15 mencionado se traduce en la recepción de dinero en favor de un partido político y no en haber sustraído o desviado fondos de alguna dependencia gubernamental, el Estado no experimenta un perjuicio patrimonial distinto a dicha recepción de dinero por parte del acusado. Esto se debe a que no se cumple con la directriz principal para determinar la existencia de afectación patrimonial. La naturaleza del bien jurídico afectado no es de esa índole. La descripción típica del delito muestra que la acción de recibir aportaciones de dinero o bienes no constituye, por sí misma, un delito patrimonial, lo que impide a la dependencia reclamar su reconocimiento como víctima. Esta conclusión no contradice lo resuelto por la propia primera sala en la contradicción de tesis 143/2012, en la que estableció que la protección penal puede extenderse a varios bienes jurídicos susceptibles de afectación. Los delitos plurilesivos afectan a más de un bien jurídico y pueden ocasionar daños económicos, patrimoniales, familiares o a la libertad personal. Sin embargo, la recepción de dinero no es un delito pluriofensivo, ya que la conducta reprochada se limita a recibir dinero para un partido político, sin atribuirle la sustracción o desvío de una dependencia gubernamental. Por lo que tal acción no causa ningún perjuicio patrimonial al gobierno estatal. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito.